Estamos estudiando ¿cuál serie? ¿Qué es lo que estamos viendo hasta aquí? Las bienaventuranzas, ¿no? Entonces hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes en el Sermón del Monte, específicamente las bienaventuranzas. Y hoy nosotros vamos a ver una bienaventuranza que nos cuesta, que nos demanda esfuerzo, sacrificio, que es costosa, que es difícil. De hecho, el Sermón del Monte y las bienaventuranzas son cosas que nos desafían y que son una prueba que evidencia si nosotros tenemos fe salvífica, si realmente nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor y nosotros entonces estamos disfrutando de esa satisfacción que fue suplida en la obra de Cristo. Entonces nosotros comenzamos con la bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. O vamos allá, mejor, y lo leemos, ¿ok? Vamos a leer Mateo 5, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y vamos a leer hasta el versículo 8. El versículo 8 es la bienaventuranza que nosotros tenemos hoy para estudiar. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Mateo 5, versículos 1 a 8. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hasta el versículo 7. Y hoy nosotros nos vamos a dedicar a esta última bienaventuranza del versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces les invito a que oremos una vez más para que el Señor nos bendiga en esta exposición de su palabra y que nosotros podamos ser bendecidos y edificados por ella. Señor, muchas gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad, Señor, de estar esta mañana delante tuyo para ofrecer culto y adoración y ser edificados también por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos permites tu Santo Espíritu para entenderla, Señor, para amarla, Señor, y obedecerla. Rogamos, Señor, que tú nos asistas y nos auxilies en esta mañana, Señor, para que seamos transformados, Señor, por tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces aquí en esta bienaventuranza vamos a ver y observar un cambio que se presenta en la manera en que son abordadas las bienaventuranzas. Si en un principio las bienaventuranzas eran abordadas desde la necesidad del creyente, o sea, el que es pobre, el que necesita riqueza espiritual, el que tiene hambre y sed de justicia, o sea, necesita un alimento que no es provisto por nada natural y nada físico, sino que proviene del propio Señor, el que tiene necesidad de lamentar su condición porque ha reconocido que le falta riqueza espiritual, que es pobre, que su pecado le aparta de Dios. Finalmente, el que reconoce que delante de los hombres no tiene la necesidad de reivindicar derechos, entonces es manso porque sabe quién es Él. Entonces, la primera manera en estos 4 bienaventuranzas son abordadas desde la necesidad. Carecemos de algo, lo reconocemos y entonces en ese reconocimiento de que somos profundamente necesitados del Señor, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque en la obra perfecta de Cristo esa carencia es suplida, entonces somos dichosos, felices, bienaventurados, benditos. Pero aquí en esta bienaventuranza el enfoque va a cambiar y no van a ser abordadas entonces desde la necesidad desde lo que nos hace falta, de lo que carecemos y que es suplido en la obra de Cristo, sino es abordado ahora desde lo que nosotros ahora recibimos
por ser suplidos en la obra de Cristo. Entonces aquí el Señor Jesús nos va a decir que aquellos que son pobres de espíritu y reconocen esa pobreza y son suplidos con la riqueza de Cristo, aquellos que tienen sed y hambre de justicia y son suplidos de la justicia de Cristo, entonces necesariamente tienen que ser misericordiosos. Alguien que tiene fe en Jesús, que se reconoce dependiente de Él, necesariamente tiene que ser misericordioso. Entonces aquí vemos ese cambio de enfoque. Antes se nos estaba diciendo, ustedes necesitan esto, y ahora se nos está diciendo, ahora ustedes tienen esto, por causa de que han sido suplidos con la generosidad y la riqueza de Cristo. Entonces la pregunta aquí es, ¿nosotros somos misericordiosos? Porque esto tiene que estar presente en nuestras vidas si nosotros estamos unidos a Cristo. Y la misericordia es algo costoso. Es algo que nos demanda llegar a los límites y ser generoso. Entonces yo quiero aquí tratar 3 puntos. En primer lugar, definir lo que significa misericordia. ¿Qué significa ser misericordioso? En segundo lugar, ¿cuál es la capacidad que nosotros tenemos para ser misericordiosos? Y en tercer lugar, ¿cuál es la promesa de ser misericordiosos? Porque aquí dicen, alcanzará misericordia, aquellos que son misericordiosos, y ahí nosotros tenemos que explicar cómo es que funciona esto. Entonces, para comenzar, ¿qué significa ser misericordioso? Si han notado en su lectura bíblica la palabra gracia y misericordia, las palabras van juntas y a veces casi que no las distinguimos y pensamos que son la misma cosa. Bueno, Martin Lloyd-Jones, haciendo un estudio en el Sermón del Monte, él nos ayuda a entender misericordia definiendo ese binomio, gracia y misericordia que aparece en la Biblia, y él dice que son cosas diferentes. Aunque son muy parecidas y están cercanas, gracia tiene que ver con el efecto de Dios sobre nuestro pecado. Entonces recibimos gracia cuando nuestros pecados son perdonados, son limpiados y entonces podemos recibir una relación con Dios. Gracia. Y misericordia es el efecto no sobre el pecado, sino sobre las consecuencias del pecado. Es el efecto de Dios, o nuestro efecto sobre ¿qué? Sobre nuestras miserias, sobre el sufrimiento, tribulación, abandono, persecución, consecuencia del pecado. Y él finalmente llega a la conclusión y dice, misericordia es la disposición, eso es lo que tiene que estar presente en nosotros si estamos unidos a Cristo, es la disposición de aliviar a alguien en su miseria, en su sufrimiento, porque esa miseria también nos duele a nosotros. Y entonces esa disposición está acompañada de hechos concretos que buscan aliviar las cargas de la otra persona. Eso es misericordia. Es un efecto que nosotros practicamos sobre las miserias de otras personas, sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre las cargas que lo están agobiando, que lo están afligiendo. Y la palabra nos va a decir, bienaventurados los que van en dirección del otro y buscan aliviar esas cargas, buscan hacer algo concreto, visible, para hacer refrigerio, alivio y descanso para el otro. Somos misericordiosos. Nos cuesta, ¿verdad? Y aquí uno de los ejemplos más claros en la escritura que aparece sobre misericordia es algo que leímos aquí en el orden de culto: el buen samaritano. De hecho, cuando el doctor de la ley resume todo lo que el buen samaritano hizo, que fue acercarse al hombre moribundo, subirlo a su vehículo, llevarlo donde el médico y pagarle toda la curación y el tratamiento, ¿cómo es que el doctor de la ley lo resume? El que usó de misericordia. Y Jesús le responde, bueno, ve y tú haz lo mismo. Misericordia entonces no es apenas sentir pena, tristeza. Tal vez el sacerdote y el levita lo vieron, sintieron pena,
pero pasaron de largo. Eso no es misericordia. Misericordia es cargarse ese hombre y asistirlo y aliviar sus cargas realmente. Eso es misericordia. Entonces, si ser misericordioso compromete nuestra comodidad, compromete nuestra seguridad, nuestro tiempo, nuestros recursos, inclusive nuestro dinero, entonces nosotros tenemos que tener una muy buena razón para practicarla. Un motor poderoso que nos lleve al deseo y a la práctica de la misericordia. Si no, no podremos ser misericordiosos. Es muy complicado, muy difícil. El buen samaritano estaba comprometiendo su seguridad, estaba en un camino de salteadores y ladrones. Él podría correr con la misma suerte, pero él no se importó con eso. Y deliberadamente, generosamente y espontáneamente, él se dispuso a aliviar y a servir. No había ninguna convención social para sentirse obligado a asistir a este judío. Al contrario, la convención social decía: samaritanos y judíos son enemigos. Lo más sensato que ese samaritano podría haber hecho era dejarlo morir. Pero él fue movido a misericordia, sintió el dolor de él, se acercó y lo llevó. Entonces, misericordia es acercarnos y suplir, en primer lugar, la necesidad más profunda del hombre. ¿Cuál es? La necesidad de Dios. Entonces, un acto de misericordia es acercarnos a esas personas y predicarles el evangelio. Y también suplirlo en sus necesidades, en sus aflicciones, en sus dolores, llevándoles y ayudándoles a llevar esa carga. Eso es misericordia. Entonces, nosotros necesitamos capacidad espiritual para ser misericordiosos, porque nuestras propias fuerzas es imposible. La misericordia no puede tener como motor y como razón de práctica un sentido de deber únicamente, aunque somos llamados a ser misericordiosos, es un mandamiento, pero no puede tener como motor el simple deber, porque nos va a costar y vamos a dar más adelante razones para no hacerlo. No tengo tiempo, no tengo condiciones de hacerlo, es muy difícil para mí, yo soy el que necesito ayuda. Tampoco puede ser la culpa: yo tengo mucho, él tiene poco, si no le doy me voy a sentir pésimo. Porque con el tiempo nosotros vamos a defendernos también de la culpa. Entonces no puede ser esa la razón para que nosotros practiquemos misericordia. ¿Cuál debe ser la razón para que nosotros practiquemos misericordia? El propio evangelio. Que nosotros hemos recibido misericordia de parte de Dios. Y por consecuencia, entonces nosotros podemos amar con misericordia aún a esos que son difíciles de amar, que son enemigos, porque Dios nos amó a nosotros siendo sus enemigos. Cuando nosotros reconocemos que Dios nos amó, no teniendo ninguna obligación de hacerlo, sin que haya méritos en nosotros, en el peor de los escenarios éramos sus enemigos, nos amó con misericordia. Él, siendo Dios y teniendo el derecho de dejarnos abandonados a nuestra desgracia, ahí nosotros se nos conmueve el corazón y nosotros entonces podemos ir en dirección del otro y aliviarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con esas personas miserables, nosotros nos estamos mirando al espejo. Nosotros somos esa persona, no hay diferencia entre esa persona miserable y nosotros, a no ser la gracia de Cristo. Pero eso no es mérito mío, no es merecimiento mío. Entonces el cristiano delante de la miseria y desgracia de los otros está mirando al espejo. Él dice: yo era lo mismo y recibí misericordia. Entonces yo puedo hacer lo mismo. La pregunta es: ¿merecíamos la misericordia de Dios? No, en absoluto.
Entonces, de la misma manera, la misericordia no es practicada en función de méritos o merecimiento. Eso es muy importante. Entonces, en primer lugar, lo hacemos desde un corazón transformado, que ha sido habitado por el Espíritu Santo y que nos capacita a esto. Pero nosotros debemos practicar la misericordia y la practicamos no viendo el mérito y si la otra persona merece, sino viendo la misericordia y la compasión de Dios por nosotros. Porque si nosotros nos detenemos a evaluar si la persona merece o no, si hacemos un ejercicio aquí, un examen de meritocracia, vamos a ver si esa persona merece misericordia, se rajó. Eso no es grosero, ¿verdad? Ya, gracias. En Colombia no es, pero por ahí puede ser algo vulgar. Ya. Reprobado, ¿ya? Y podrían hacer lo mismo con nosotros. Podrían evaluar si nosotros pasamos en ese examen de meritocracia. Y posiblemente la otra persona también va a concluir lo mismo. Esta persona no es digna de amor, de misericordia, de ayuda. Entonces nosotros practicamos la misericordia viendo no los méritos de la persona, sino viendo la compasión de Dios. Ahí somos potenciados, capacitados y fortalecidos para ir en dirección del otro y asistirlo. En esa mirada hacia el Señor somos direccionados al otro para predicar el Evangelio y asistirlo en sus necesidades. De lo contrario, vamos a permanecer inmóviles y nos vamos a llenar de razones y argumentos para no servir a nuestro prójimo. Yo creo que eso fue lo que hicieron los sacerdotes y el levita. Oye, este tipo es un imprudente, ¿cómo se va a meter aquí solo, qué sé yo? Aunque ellos estaban siendo imprudentes, tal vez. Pero comienzan a llenarse de razones y argumentos y finalmente pasan de largo. Tenemos que mirar la compasión y la misericordia de Dios. Quiero leerles aquí una cita de Jonathan Edwards, hablando de misericordia. Dice así: si la persona quedó en la miseria por el vicio ocioso y por el despilfarro, aún así no estamos desobligados de ayudarla, a no ser que continúen esos vicios. Si actuamos de otra forma, somos totalmente contrarios a la orden de amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Cristo nos amó, se apiadó de nosotros y de manera grandiosa se entregó para libertarnos de la carencia y de la miseria que causamos a nosotros mismos con nuestra necedad y maldad. De manera insensata y dañina despreciamos las riquezas que nos fueron provistas, con las cuales habríamos vivido y sido felices por toda la eternidad. Misericordia cuesta, porque delante de la falta de méritos de muchas personas, nosotros no queremos ser misericordiosos. Nosotros queremos tal vez resfregar su pecado y su condición en la cara. Delante de personas que nos ofendieron, y si tenemos la oportunidad de retribuir, tal vez lo que sale de nuestro corazón es venganza y no misericordia. Cuesta. Entonces, nuevamente, yo lo repito, misericordia se practica observando no los méritos de la persona, sino la compasión y la misericordia de Dios. Cuando hacemos esa mirada, somos fortalecidos y capacitados para poder ayudar y servir al otro. Entonces, la misericordia no pasa únicamente por involucrarse en brigadas sociales de atención emergencial, de acción social, en lugares de catástrofe. Todo eso es llamado de obras de misericordia también, pero no pasa únicamente por ahí. Nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los más próximos, con los que están en nuestra casa, con los que trabajamos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Y yo creo que es a ellos con los que más nos cuesta ser misericordiosos, porque ellos pasan por el rayo X de los méritos, de nuestro sistema de méritos, y nosotros decimos, estas personas no merecen. Las conocemos sus miserias, conocemos sus errores, sus pecados, y decimos, esa persona no merece. Creo que es más fácil ser misericordioso con un total desconocido, un extraño, que muchas veces serlo con la propia familia, con la que tenemos problemas, dificultades, conflictos. Creo que necesitamos estar más llenos del Espíritu Santo para permanecer en casa y servir a nuestra familia, que para ir, no sé, a
a África y alimentar a los hambrientos que están allá. Creo que necesitamos más del Espíritu Santo para ser una madre paciente con los hijos, un padre paciente con la esposa, con los hijos, misericordioso en el trato con ellos. Por lo menos yo he pasado por eso. Necesito más misericordia, necesito más llenura del Espíritu Santo para ser misericordioso en casa con mi señora. Entonces, gracias a Dios que nosotros somos provistos por la misericordia de Dios para practicarla a los demás. Estamos entonces hablando del motor que nosotros tenemos para practicar la generosidad. Y en primer lugar, entonces, uno de los efectos del Evangelio es que podemos amar con misericordia porque hemos recibido de parte de Dios misericordia. Y un segundo efecto que el Evangelio trae sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón para que podamos practicar misericordia es generosidad espontánea. El amor misericordioso inevitablemente nos llevará a ser generosos. Y la generosidad está caracterizada porque supera el deber. Una frase de Tim Keller dice lo siguiente: ejercer misericordia es un mandamiento. Sin embargo, la misericordia no puede ser la respuesta a un mandamiento. La misericordia es la generosidad que transborda en respuesta a la misericordia que recibimos de Dios. Es una respuesta. No es únicamente la obligación de un mandamiento. Supera el mandamiento. Es una respuesta que damos a la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y por qué? Alguien que se ha encontrado con la gracia de Dios y ha sido alcanzado por la misericordia de Dios puede ser generoso. Y creo que ese es el corazón del mensaje. Y si hasta aquí, si hasta aquí no me han pescado mucho, quiero que se quede con esto. Este es el corazón. ¿Por qué una persona que ha sido alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios puede ser una persona generosa? ¿Cuál es la razón y la lógica detrás de eso? Bueno, ¿qué es lo que la gracia provee para nosotros? Una relación con Dios. Y la relación con Dios es lo más precioso y valioso que nosotros podemos tener. Se convierte entonces en el fundamento de nuestra vida, en aquello que coloca en orden nuestro mundo, en aquello en lo que nosotros arrojamos y rendimos todo nuestro corazón, nuestro ser y nuestra esperanza. Ahora Cristo es precioso, es incomparable. Él organiza toda nuestra vida. Eso significa que las cosas que antes cumplían esa función, bienes materiales, estatus, reputación, posición social, familia, bienes materiales, ya no cumplen esa función, porque ahora es Cristo. Entonces, como ahora es Cristo quien asume el fundamento de mi vida, yo estoy dispuesto a comprometer mis recursos, mis bienes, mi tiempo para practicar misericordia. ¿Por qué? Porque si yo en la práctica de la misericordia pudiera perder alguna de esas cosas, mi alegría no se irá con ellas. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo quien fundamenta mi vida. ¿Quedó claro? Entonces, somos generosos porque ahora recibimos de parte de Dios lo más valioso, una relación con Él. Y es Él, entonces, el que fundamenta nuestra vida. Entonces puedo compartir sin miedo a perder mi felicidad al compartir. Puedo repartir lo que antes me definía, me validaba, era el fundamento de mi vida. ¿Por qué puedo compartirlo? Porque ahora otra cosa ocupó el lugar de organizar y fundamentar mi mundo: Cristo. Por eso nosotros podemos ser generosos. La generosidad supera la culpa. Yo ya mencioné esto. Entonces nosotros no debemos practicar la misericordia a partir de la culpa, diciendo: oye, yo tengo una condición buenísima en mi casa, hay tanta gente que no la tiene, yo debería hacer algo, de lo contrario voy a sentirme devastado o mal, con un problema de culpa ahí. Porque en el corto, yo creo, mediano plazo,
nosotros vamos a buscar defendernos de la culpa. Vamos a decir, oye, yo tengo el derecho a vivir tranquilo sin que me preocupen las necesidades de los otros. O tal vez vamos a cuestionar, ¿será que realmente mi ayuda va a ser suficiente para esa persona? ¿Será que vale la pena ayudar a esta persona? ¿Será que estoy en condiciones de ayudar a esta persona? Nosotros vemos un ejemplo que Pablo nos da en 2 Corintios 8, la iglesia de Macedonia que fue generosa y misericordiosa para ofrendar a la iglesia en Jerusalén que estaba pasando por tribulación y pobreza. Y uno pensaría, entonces la iglesia de Macedonia tenía unas buenas lucas para ofrendar. Y lo que nos dice Pablo es que desde su profunda tribulación y pobreza fueron generosos. Estaban en las mismas situaciones. Y Pablo nos dice la razón de esa generosidad que no tiene condiciones ideales. Es, quiero dar a conocer la gracia que fue dada a las iglesias de Macedonia, que en profunda tribulación y pobreza fueron abundantes en las riquezas de su generosidad. Entonces la generosidad supera ese sentimiento de culpa, supera el deber, supera los méritos y nos pone en dirección del otro para poder suplirlo. Además, la Biblia no trabaja con la culpa para motivarnos a la generosidad. Nosotros leímos aquí en la orden de culto, en 2 Corintios 1, 3, 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cuál es el motor y el motivo que la Biblia nos da para que nosotros seamos misericordiosos con otros? Ustedes fueron consolados por el Señor. Ustedes fueron tratados con misericordia por parte del Señor. Entonces nosotros podemos tratar con misericordia a los demás. Ese es el motor de una persona misericordiosa. Mientras más cautivados estemos por la gracia y misericordia de Dios, más misericordiosos y generosos nosotros nos deberíamos volver. Porque entender la gracia implica que yo era un enemigo de Dios que fue tratado con misericordia. El Dios Santo trató con gracia y amor a alguien que solo merecía su justa ira. Y yo, entonces, delante de una persona en miseria, puedo hacer lo mismo, siendo yo otro pecador, no siendo Dios. Yo tengo esa responsabilidad. Entonces vimos lo que es ser misericordioso, cuál es el motor de la misericordia, y voy a terminar con cómo queda esa promesa de la misericordia ahí. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Parece que entonces yo tengo que hacer obras de misericordia o ser misericordioso, porque de esa manera entonces yo voy a conquistar para mí, o le doy o pongo sobre Dios la obligación de que me trate con misericordia. No significa eso, sino tendríamos que quitar muchas páginas de nuestra Biblia donde dice que nosotros somos tratados con misericordia de parte de Dios, no por nuestras obras, sino por su propia voluntad, por su propio amor, por su gracia y generosidad. Somos tratados misericordiosamente por Dios, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Entonces, ¿cómo entender este texto de que los misericordiosos alcanzarán misericordia? Yo pienso que tiene que ver con el día del juicio final, donde nosotros necesitamos misericordia y donde la misericordia en el día del juicio final tiene que ser la evidencia, una de las evidencias que pruebe que nosotros hemos recibido fe salvífica. O sea, que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador. En el día del juicio Dios verá nuestros frutos, y estos frutos contarán como evidencia de la fe salvadora que recibimos. Y uno de los frutos que van a probar que somos suyos y que fuimos justificados por Él es la misericordia. Eso es muy importante. Nosotros a veces pensamos que
Estar unido a Cristo es apenas un asentimiento intelectual, pero no es solamente eso. Tiene que estar necesariamente reflejado en una vida que practica la misericordia. Y aquí hay un versículo en Mateo, palabras de Jesús, donde Él dice que nosotros vamos a ser de alguna manera tratados con misericordia o no, de acuerdo a la vivencia de misericordia que nosotros hayamos presentado. Se los voy a leer para que quede más claro. Palabras de Jesús. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Asustador. Una de las evidencias que tiene que estar presente en el día del juicio final como prueba de que nosotros fuimos justificados por Cristo es la manera en que nosotros tratamos a los más débiles. Somos de aquellos que cierran el corazón, son mezquinos y indiferentes delante de la necesidad de otro, o somos aquellos que se conmueven delante de la miseria del otro y porque saben que han recibido de parte de Dios misericordia, se mueven en dirección del otro y buscan suplirlo. Es asustador. Pero nosotros tenemos que tener la confianza de que si nuestra profesión de fe, nuestra confianza están en Cristo, nosotros recibiremos misericordia. Y esa misericordia entonces tiene que ser el fruto de esa evidencia que nosotros hemos presentado. Y esa evidencia no es fruto de nuestro esfuerzo moral, es fruto de la obra de Cristo y del Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos que tenerlo claro, si no es puro moralismo. Esta misericordia que debemos presentar en este día, hermanos, esto va a suceder. Esto no es un mito, no es un cuento de hadas. Delante del tribunal de Cristo estaremos. Y una de las evidencias que se nos va a demandar es misericordia. Entonces, una de las pruebas de que nosotros pertenecemos a Cristo, fuimos justificados por Él, es cómo nosotros estamos tratando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a las personas en miseria. ¿Somos misericordiosos o somos miserables a quienes les falta misericordia? Martin Lloyd-Jones, nuevamente él, comentando esa parte, dice: sí, en aquel día habremos de necesitar misericordia. En el fin necesitaremos de misericordia. El día del juicio, cuando cada uno de nosotros esté en pie delante del tribunal de Cristo, rindiendo cuentas por aquello que hayamos hecho por intermedio del cuerpo. Ciertamente transparecerán allí nuestros pecados y en aquel día necesitaremos de la misericordia del Señor. Pero gracias a Dios, si la gracia de Cristo está en nosotros, si el Espíritu del Señor está en nosotros y si somos misericordiosos, habremos de recibir misericordia. Y lo que nos hace misericordiosos es la gracia de Dios. Voy a concluir con algunas aplicaciones. Delante de la miseria de otros, vamos a observar nuestra condición, tal vez favorable, como fruto de nuestro esfuerzo y trabajo, y diremos: me costó llegar hasta este punto, entonces los demás deben hacer lo mismo. Como nosotros nos estamos viendo delante de la miseria de otras personas, como personas que no están en la miseria porque les ha costado trabajo y esfuerzo, entonces decimos: a mí me costó llegar hasta aquí, entonces la otra persona tiene que hacer lo mismo. O nosotros delante de esta condición de gracia que
estamos disfrutando, nosotros decimos: soy lo que soy por la gracia inmerecida de Dios. No soy diferente de los otros. Y ejercemos misericordia. Si pensamos de la primera manera, somos religiosos. Somos personas que no han comprendido profundamente el Evangelio y necesitamos clamar al Señor para que seamos transformados por su palabra. Y si nosotros, al contrario, delante de la miseria de otros, decimos: yo soy esa persona, la diferencia es que recibí misericordia inmerecida, sin méritos, y entonces nos movemos en dirección al otro. La misericordia es una prueba de nuestra fe verdadera. Miren lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La manera en que nosotros tratamos a las personas en su miseria refleja nuestra comprensión del Evangelio y finalmente testifica quién realmente somos. ¿De qué manera nosotros entendemos lo que Dios hizo por nosotros? ¿Lo entendemos como una obligación que Dios tenía sobre nosotros porque éramos bacanes? ¿O lo entendemos como una ofrenda graciosa de Dios a un pobre y miserable pecador que no podría hacer nada por sí mismo? Misericordia, recordemos, hermanos, no es practicada cuando vemos los méritos de los demás, porque en eso todos nos quedamos sin misericordia. No sería misericordia. La misericordia es practicada cuando miramos la compasión y la generosidad de Dios practicada a nuestro favor. Quiero invitarlos a orar. Señor, muchas gracias, Dios, porque recibimos misericordia, Señor. Merecíamos ser tratados, Señor, como reos condenados, Señor. Y eso sería justo. Pero gracias porque tú nos trataste con gracia y misericordia, Señor. Y no nos diste lo que realmente merecíamos. Nos diste lo que no merecíamos, Señor. Yo quiero pedir, Señor, que nuestros corazones sean conmovidos constantemente, diariamente, Señor, por tu amor y tu misericordia, de tal manera que en nuestros corazones, Señor, sea generada y producida esa misericordia, Señor, que nosotros debemos presentar en aquel día, Señor. Que testifique y pruebe que sí, que te pertenecemos, que fuimos justificados, que nuestra justicia fue totalmente hecha a un lado para abrazar únicamente la justicia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver a los demás en sus necesidades, a notarlos por lo menos. Y que en esa mirada, Señor, nosotros podamos acercarnos a ellos, extender nuestras manos, poner a disposición nuestra seguridad, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra comodidad con tal de aliviar las cargas, los dolores y el sufrimiento de otros, Señor. Porque eso fue lo que tú hiciste con nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Permite que seamos una iglesia misericordiosa, Señor. Primeramente para con nosotros mismos y para con los de afuera también, Señor. Ayúdanos a que entender lo que has hecho por nosotros nos lleve a proclamar el Evangelio sin importar lo retrógrados e intolerantes que podamos parecer, Señor. No es nuestra imagen lo que da sentido a nuestra vida, es tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a ser generosos con nuestros bienes, Señor, a tal punto de que comprometamos nuestra seguridad, Señor, porque no es el dinero y los bienes los que hacen de nosotros personas realizadas con sentido, sino es Cristo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Necesitamos tanta gracia, Señor, para
ser misericordiosos, Dios. Y rogamos por ellas, Señor. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén.